empezando una nueva serie que un título preciso dice Completos en Cristo, basado en la epístola de los Colosenses de Pablo, que escribe a esta iglesia que está en la ciudad de Colosas. Y es muy interesante de ver que escribe esta iglesia de la antigüedad, pero lo que para nosotros es interesante de ver que todo lo que les dice a ellos nos lo podría decir hoy en día a nosotros. Y por eso la palabra de Dios no pierde con su vigencia, con el tiempo, ¿verdad? No caduca. No sé, lo que dijo ahí era para ellos, pero para nosotros ya estamos viviendo en otra época, en nuestra historia, quizá está todo lo contrario. Vemos que podría perfectamente escribir esta carta a nosotros, a cada uno de nosotros en particular, para que realmente descubramos mejor lo que Dios tiene en reserva para nosotros. Y a través de su lectura, que haremos durante todo las próximas semanas, hasta casi Navidad, vamos a ir paso a paso, y por eso les invito a que cogen esta escritura, que cogen el libro de los de la epístola a los Colosenses, y que empiezan a leer pasaje por pasaje. Les iré indicando el pasaje que toca el próximo domingo, ¿verdad? Para que ustedes no vengan aquí totalmente congelado, frío y sin poder plantar nada en vuestros corazones, más duro que no sé qué. Vale, entonces vais a ir durante esta semana, vais a leer el texto, vais a meditar el texto y ya vendréis totalmente preparado, ¿no? Y así tendrá efectividad el Espíritu Santo en nosotros, a no ser que os rompas de verdad durante estas semanas ya de antemano, antes del próximo domingo, y que ya podéis venir aquí testificando, diciendo, el Señor me habló esta semana cuando he leído esto otra vez, ¿verdad? Porque el Señor tiene algo que decirnos, ¿no creéis? ¿Verdad? Que no es una cosa que repetimos todos los domingos, es verdad, Dios quiere hablarnos en este día, 7 de noviembre, 7, sí, de noviembre, es un día de la historia de la humanidad, 7 de noviembre, me digo, como los miles de otros años, sí, es verdad, pero da igual, nosotros queremos que Dios nos hable hoy. Pero el capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, amén, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros sois completo, estáis completos en Él. ¿Qué significa eso, estar completo en Cristo? Pues lo veremos durante estos próximos domingos y vamos a acercarnos a esta palabra, tratando de realmente redescubrir el texto y a ver qué nos dice el texto, ¿no? Nosotros queremos hacerle decir algo a la Biblia, sino la Biblia nos tiene que hacer decir a nosotros lo que dice, ¿no? Eso es lo importante. Muchas veces nosotros buscamos apoyo en la Biblia, entonces vais a encontrar apoyo para cualquier tontería, cualquier cosa. Buscáis un versículo tirado por ahí, otro por ahí, y eso os convencerá de lo que decís es verdad. Pero no es así, es lo contrario. Tenemos que descubrir lo que dice la Biblia y aplicarlo a nosotros. Tenemos que someter nuestro entendimiento a lo que dice la palabra, no lo contrario. ¿Estáis de acuerdo? Así que es muy importante eso, ¿no? Bueno, dice así, porque vosotros que estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es la base de toda esta epístola. Estamos completos en Cristo Jesús. Bien. La iglesia que estaba en la ciudad de Colosas fue fundada por Epafras, como lo hemos leído, ¿verdad? Hace un momento, en el primer siglo de la era cristiana. Pablo había estado predicando 3 años en la ciudad de Éfeso, que estaba situada a unos 150 kilómetros de esta otra ciudad. Yo no sé, como aquí, pues ahí en el sur completo, ahí más lejano en el sur, incluso a 150 kilómetros, había otra ciudad que se llama Colosas, ¿no? Y probablemente durante estos 3 años había formado un equipo en su iglesia en Éfeso, ahí había formado un equipo de evangelistas, y ellos fueron a evangelizar en otras ciudades y crearon iglesias, fíjate, en poco tiempo, ¿no? Y la palabra de Dios fue proclamada por un equipo de evangelistas, y de los cuales formaba parte Epafras, que fue ahí en la ciudad y abrir iglesias, podemos decir, y fue encargado de esta iglesia. Así que principalmente Pablo nunca había estado en esta iglesia, solamente oía que todo iba bien y todas las cosas que estaba pasando y se regocijaba. Más tarde Pablo está encarcelado en Roma
Y entonces vemos como Epafras seguramente la habrá visitado en la ciudad de Roma y en su cárcel, y le habrá contado un poco lo que estaba pasando en la iglesia, en esta comunidad cristiana, en esta familia que estaba ahí en Colosas. Y como lo veremos, la iglesia de Colosas era una iglesia viva, pero que pasaba por problemas. Y a pesar de tener un estado espiritual que llenaba de gozo el corazón de Pablo, al igual que otras iglesias de la región, la Odisea, por ejemplo, o otras iglesias que había, otras ciudades que habían sido tocadas por el Evangelio, ¿verdad? Esta iglesia también pasaba por algunos problemas, y estos problemas también los reencontramos en este siglo que estamos viviendo. Por lo siguiente, también es interesante de ver cómo Pablo le contesta a estos falsos profetas que se habían infiltrado dentro de la iglesia, ¿no? Así que lo que podemos constatar es que estos problemas descritos en esta carta los encontramos 2000 años más tarde en nuestras iglesias. Lo que hace que este mensaje de Pablo a Colosas es algo muy actual e importante a considerar, y eso tanto para nuestra iglesia como para nuestras vidas personales. El problema es que había en Colosas, como ya la hay en todas las ciudades donde hay una iglesia, ¿no?, falsos maestros que estaban enseñándole a los colosenses, a los creyentes de Colosas, vamos a decirlo así, que si querían una vida verdaderamente plena a nivel espiritual, tenían que hacer algo más, no solo creer en Jesús, sino hacer algo más. Y veremos cuáles son estas cosas, cuáles son estas tendencias que dice, sí, Jesús sí está bien, pero hay que, ¿no? Se añade siempre un hay que, ¿no? Entonces Pablo va a contestar a este tipo de pensamiento, de ideas. Pero vamos directamente ahora a saber que podemos visitar, por ejemplo, la ciudad antigua de Colosas, que está en ruina. ¿Ves? Hay muchos turistas que van a visitarla aquí. Y poco queda del cristianismo en esta región ganada por los musulmanes. Una otra forma de pensar que ha conquistado la región, y los cristianos pues han desaparecido en gran parte de esta región. Eso no tiene que llamar la atención, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo seguirá viva y poderosa mientras se establece sobre la enseñanza bíblica. Amén. Decid amén si estáis de acuerdo conmigo, ¿vale? ¿Ah? Sí, la iglesia permanecerá viva y establecido en el lugar mientras se queda establecido en la enseñanza bíblica, cuya persona de Cristo es como una roca sobre la que establecer nuestros pensamientos y nuestra vida entera. Y si nos desviamos de esto, entonces terminaremos como esto. Eso es muy importante, ¿verdad? Pero veamos paso a paso lo que nos enseña esta carta, ¿no? Me gustaría que ustedes pudieran coger nuestras Biblias, leer pasajes bíblicos, o sea, versículos tras versículos, y empezar a reflexionar sobre todo lo que dice en esta carta. Y lo vamos a hacer a través de la pantalla, y espero que han leído este pasaje justamente y que habéis tomado el tiempo de meditarlo, porque así les ayudará muchísimo a entender lo que nos quiere decir. Empieza entonces el texto, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, porque Dios así lo quiso. ¿Eh? ¿Y qué podemos aprender sobre esta frase? ¿Eh? Dios es el que llama, ¿verdad? Eso no lo podemos inventar. Es apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Porque Dios lo quiso así, ¿verdad? Y eso es una tremenda realidad, ¿no? Muchas veces pensamos, a mí me han nombrado pastor, a mí me pusieron, yo soy el pastor, ¿no? Dice, pero vamos a ver, espérate un momento. ¿Quién te llamó a hacerlo? ¿Tus amigos de la iglesia? ¿La gente no sé qué? No. Dice aquí Pablo, soy apóstol porque Dios me llamó a hacerlo. Y cuando dice apóstol, no está diciendo, yo tengo un título de apóstol, ¿no? No, dice yo apóstol significa esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, representante de Cristo. Y eso no es una cosa que se gana, no es algo cosa que se recibe por buenas obras o por lo bien que te comportas en la iglesia.
eso se recibe por realmente mandato divino. Y eso es muy importante que entendamos eso, ¿no? En este caso, como lo hace Pablo en todas sus cartas, se presenta como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Uno ocupa un puesto en la iglesia de Jesucristo no por elección propia, sino por llamado de Dios a este llamado, y este llamado es reconocido por la iglesia, es otra cosa. La iglesia misma va a reconocer, bueno, este sí, es verdad que es extraordinario, vemos como Dios está obrando a través de él. A los santos después dice, eso es la carta, ¿no? Cuando tú escribes una carta, pones una dirección, ¿no? Y pones a fulano, o sea, yo escribo eso a fulano tal, ¿no? Y dice allí, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en la ciudad de Colosas. O sea, ¿quién escribe la carta? Pablo. ¿A quién la dirige? Eso es la etiqueta, ¿no? Que viene encima de la dirección que te viene encima del sobre, ¿no? Como del otro. ¿Entendemos eso? Por eso siempre Pablo empieza por esta referencia, ¿no? Habla de quién manda la carta y a quién va dirigido, ¿no? Y dice aquí, va dirigido a quién? Los santos y fieles, ¿no? Es interesante estas dos palabras, ¿no? Porque cuando decimos santos, digo, wow, qué gente más estupenda, ¿no? ¿Verdad? Pero no es así. Santos no es porque la gente estaba buena gente y todo fantástico, vivía una vida estupenda. No, santos por gracia divina. Es decir, que no es un título que la gente tenía por sus propias obras o su propia manera de ser, sino que eso era el título recibido también por gracia divina sobre ellos, porque Cristo había perdonado sus pecados, les habían hecho libres y les había libre de toda acusación, porque Cristo ya había pagado en la cruz por ellos. Así son santos, así somos santos, y eso no es solamente un privilegio, es un título que Dios nos da, no por mérito propio, todo lo contrario, por pura gracia. ¿Amén? Sí, tenemos santos eso. Pero fiel es otra cosa. Fiel sí que nos corresponde a nosotros. No somos fieles porque Dios quiere que lo seamos, ¿sí? Somos fieles porque nosotros vamos, como santos que somos, recibidos, vamos a serle fieles. Y esto es aparte del trato, ¿no? Podemos decir. Y así Pablo dice eso, ¿no? Es una maravillosa realidad de los que son los creyentes. Son santos y fieles. Si son santos e infieles, no pueden ser nombrados, ¿verdad? Y obviamente pueden ser muy fieles. No pueden ser fieles si no son santos, obviamente. Ser santos no nos incumbe a nosotros, lo recibimos por gracia, es un don, lo recibimos cuando reconocemos nuestra culpabilidad, e incapacidad para solucionarlo. Cuando oímos que Jesús pagó por nosotros con su sangre y que creemos que en Él somos declarados justificados, santos. Es pura gracia de Cristo sobre nosotros. Pero entonces la fidelidad nos incumbe a nosotros. Seguir fieles a Cristo es nuestra respuesta a su gracia. Y así que la carta va dirigida a los santos y fieles, algo inseparable en la vida del creyente. ¿De acuerdo? Somos santos, gracias Señor, porque me has santificado, me hiciste santo, no por mis méritos, pero ahora voy a serte fiel, voy a seguir, voy a buscar y voy a andar, como veremos, en tus caminos. Y ojalá que sea así, que nos pueda dirigir esta carta a nosotros esta mañana, a los santos y fieles. ¿Quieres serlo o no? Muy bien, seguimos un poco el texto. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Por qué, Pablo ora? ¿Cuál es la razón por la cual él ora por ellos? ¿Alguien me lo dice? ¿Me ayudáis un poquito o no? Primero, habiendo oído de qué?
la fe en Cristo. La fe Y de la fe en Cristo y Jesús. la otra cosa, Y del Y del amor. amor que las tiene dos cosas, ¿no? con nosotros. O sea que llego a sus oídos, Pablo en la cárcel de tal, que esta iglesia tiene dos virtudes extraordinarias. ¿Cuáles son? La fe en Cristo. La fe en Cristo y El amor de el amor que tienen entre ellos. Es muy interesante eso, ¿no? Y Pablo describe ahí lo que debería poder decir de nuestra iglesia también, ¿no creéis? Llego a este maravilloso testimonio a la gente de Colosas, ¿no? Fe en Cristo Jesús, amor hacia todos los santos. Es una iglesia que confía en Cristo y se aman entre ellos. A pesar de las presiones que luego veremos, hay amor entre ellos. Y este amor entre ellos ha sido un testimonio tan poderoso que la gente decía, esta gente como cree en Cristo y cómo se aman entre ellos. Qué testimonio más extraordinario, ¿no? ¿No crees? Eso es fantástico. Es decir, que acá no hay espacio para el chisme, la murmuración, acá hay un espacio para hablar mal los unos de los otros, pero sí vemos una comunidad que ha externado el amor, que el amor de Dios ha ido más allá que su propio núcleo, sino que ha tenido una influencia hacia afuera también, y que la gente dice, wow, fíjate esta gente cómo está, ¿no? Y eso llegó hasta los oídos de Pablo, según a través de Epafras, que le dijo, tú sabes, es tremendo lo que la gente se ama ahí, es tremendo lo que está pasando, como la gente ama a Jesús, confía totalmente, tiene una fe totalmente en Cristo, ¿verdad? Ayer estuve hablando con un pastor y me dice, bueno, por una razón, dice, bueno, ¿tú conoces el pastor tal? Dice, no sé, pero he oído hablar de él, sí, en Zaragoza, dice, sí. Fíjate, él tiene la iglesia más grande de España. Y yo estoy pensando, dice, pero ¿qué significa eso, la iglesia más grande? ¿No? Obviamente estaba refiriéndose al número de miembros. Yo no sé si la iglesia es grande por los números de miembros que tiene. Nosotros pensamos así, ¿verdad? Tiene una iglesia muy grande, sí, que vea mucha gente. Seguramente si va la gente es por algo, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero no significa que sea la más grande, ¿no? A los ojos de Dios. La más grande es el que dice así, ¿no? Que tiene fe en Cristo y que el amor de los santos es tan poderoso que se oye por todas partes. Probablemente eso atrae mucha gente, ¿verdad? Probablemente es el porqué de hay mucha gente que va ahí, ¿no? Pero bueno, no forzosamente. Ante todo, yo creo que delante de Dios, la iglesia grande, a los ojos de Dios, es la iglesia que puedes tener en tu propio hogar, la iglesia que puedes tener en tu propia comunidad, en tu propia ciudad. No es el número de personas que acuden que hace que la iglesia sea grande, ¿no crees? ¿Verdad? Es lo que quiero decir, ¿no? Es muy importante. ¿Y cuál es la razón, el secreto, entonces, de esta iglesia de Colosas? Lo vemos en el versículo siguiente. Dice así, o sea, ellos están así. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se aman entre ellos? ¿Por qué razón tienen una fe total en Cristo y una fe poderosa en Cristo? Dice, ¿por qué? A causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La palabra del Evangelio nos confirmó, nos dijo cuál es nuestra herencia en los cielos. Y esta herencia hace que nos amamos los unos a los otros. Y esta herencia hace que vivamos una vida totalmente contraria a la gente del mundo, que vive desesperado. ¿De acuerdo? La esperanza que está en el corazón de estos creyentes está guardada ahí en los cielos. Nuestra esperanza va más allá que cualquier cosa de este mundo, de cualquier cosa que estamos viviendo hoy en día. Se sitúa en el cielo, se sitúa en el futuro cuando estaremos con Jesús. No llamen ahí, ¿no? Vale. ¿Cuándo será que podamos entender esta verdad?
No será que podamos entender lo que nos espera ahí arriba. ¿Ah? Nuestra esperanza no es una utopía o el opio del pueblo, como decía Karl Marx, ¿no? El creador del comunismo, ¿no? Este mundo está lleno de ansiedad, de desilusión, de gente desesperada, corriendo tras algo que les puede dar satisfacción. Ay, si pudiera tener un trabajo, ay, si te pudiera tener un marido, ay, si pudiera tener una novia, una casa, una piscina, o tener salud, ocupar este puesto en la iglesia. Siempre estamos corriendo detrás de algo. Ahora, ya. La gente de Colosas pensaba en el futuro. Pensaba en lo que les estaba esperando. Y yo digo, ojalá la gente desesperada se desespere más todavía. Hasta que realicen que están corriendo detrás de algo que no les va a dar nunca nada de bueno. Hasta que venga a Cristo de verdad. ¿Sabes? Es tan importante nosotros de entender eso. Y tiene razón, ¿no?, el mundo de estar ansioso. Digo que debería estarlo más todavía y cada vez más ansioso. Hasta que realicen que realmente están perdidos. Porque después de la muerte, ¿qué es lo que viene? ¿Qué dice ahí el texto en Efesios, en Hebreo, capítulo 9, 20? ¿Pásala? Hebreo 9, 27 dice: y de la manera que está establecido, que eso está marcado, no va a haber cambio en ello, ¿no? Para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, ¿qué pasa con el juicio? ¿Ah? Seremos juzgados, ¿verdad? Entonces el mundo tiene que realizar eso, porque es como las avestruz, ¿no?, que se ponen la cabeza debajo para no ver lo que está pasando, ¿no? Pero la vida de la gente sin Dios es una vida que será juzgado un día y condenado, porque ya somos condenados de antemano por nuestro pecado. Oh, pero yo estuve bastante bueno, sí, ya sé, serás juzgado y declarado pecador, injusto. Y serás declarado así porque ya la Biblia nos ha declarado así a todos. Y no hay remedio. Yo les digo a todos ustedes, ¿estáis preparados para este juicio? ¿Estáis conscientes de ello? Parece que muchos nos hemos olvidado de eso, ¿no? Y yo no quiero sembrar el pánico entre vosotros, ¿verdad? Pero es así. Moriremos porque ya estamos muertos. Eso es el estado original del hombre, del ser humano. Yo sé que hay unos locos, bueno, locos no, porque tenían razón, pero lo hicieron en un ambiente un poco mal. Se fueron en el metro de Valencia, creo, y se levantaron y dicen: vamos a morir todos. Era malentendible, ¿no? En este momento tenían razón ellos, pero querían decir: vamos a morir un día y tenemos que dar cuenta a Dios de lo que pasa, ¿no?, de nuestras vidas, ¿no? Entonces, claro, ellos pensaban que era uno que había puesto una bomba en el metro y que podía explotar, ¿verdad? Era un poco insensato de evangelizar de esta manera, ¿verdad? Eso es verdad. Pero lo que decían era auténticamente la verdad, también, ¿verdad? Entonces, y yo digo lo mismo a todos ustedes: vamos a morir todos. ¿Estás preparado para eso? No, ya verá, ya vendrá. Sí. O yo pienso que todavía estoy suficientemente bueno, ¿no? No. La razón por la cual esta gente tenía esperanza es por su fe que Cristo había muerto por ellos y que ya no iban a ser juzgados de la misma manera. ¿Eh? Y cuando iban a ser juzgados, Cristo iba a decir: tranquilo, ya he pagado por ti. Wow. Dios le va a decir a ti, a Alba, te va a decir: Alba, culpable. Y porque ya habrás muerto, ¿me entiendes? Pero vas a tener la segunda muerte cayendo sobre ti, el juicio divino sobre ti total, completo. Y dices: wow, estoy perdido, me voy al infierno. Es verdad, es así. Pero tú tienes fe en Cristo, que ya murió por ti. Entonces Cristo vendrá y dice: espérate un momento, ya he muerto por ella.
Y Dios dice, bueno, pues entra en el cielo conmigo. ¡Wow! Así es, no puede pagar 2 veces, ¿sí o no? Si ya alguien pagó por ti, ¿cómo va a pagar una segunda vez? Ahí está todo. Por eso esta gente podría decir, la esperanza que tenemos. Tener esperanza sobre un hecho real, realizado ya, la muerte de Cristo en la cruz. Y apropiarse de esta muerte para nosotros, por la fe. Eso nos hace santos y ya perdonados delante de Dios. Eso es maravilloso, ¿no crees? Y podemos caminar con toda seguridad. Entonces ya no vamos a correr detrás de satisfacciones mundanas, yo que sé, todas estas cosas, porque ya nuestra esperanza está ahí y podemos pasarnos. Oh, pues muy bien, si Dios me da una piscina, pues me bañaré en ella, tranquilo, va a estar bien, pero no es lo que me va a hacer feliz o infeliz no tenerlo. ¿Entendemos? Porque Cristo nos ama ya. En los Colosenses, entonces, esto lo sabían perfectamente y sabían que el día que se mueren, pues van a encontrarse con Dios que les dice, bueno, ya hemos pagado por ti, ven y entra en el gozo de tu Padre, ¿verdad? Y eso es extraordinario. Eso es nuestra esperanza y nuestro anhelo como siervo de Cristo se sitúa más allá de este mundo. Entonces no está guardada, nos está guardado en el cielo, en los cielos. Esto debería ser suficiente para quitarnos cualquier tipo de ansiedad, llenarnos de paz en nuestro corazón. Los colosenses la tenían esta verdadera esperanza. ¿Y cómo llegaron conscientes a ellos? Por revelación divina, de repente cayó sobre ellos una revelación rara, ¿no? Simplemente por medio del Evangelio, dice el texto. Por medio del Evangelio habéis conocido. Por medio del Evangelio de Epafras, que fue ahí que les contó esto, que les dijo, ¿saben ustedes? Cristo ya murió por vosotros. Estáis perdidos, muertos en vuestros pecados, pero podéis cambiar, podéis pasar de la muerte a la vida. Porque Cristo ya murió por vosotros, solamente hay que aceptarlo. Y la gente de Colosa empezaron a decir, bueno, pues lo aceptamos, ¿tan complicado es? Creemos en ello. Y es así, ¿no? Y por eso, pues, el Evangelio llegó hacia ellos. Por medio del mensaje del verdadero Evangelio, esto es lo que hace el Evangelio. Da vida a aquel que en él cree. Transforma la forma en la que vemos a Dios y a los demás. Nos hace confiar en nuestro Dios y nos hace amarnos los unos a los otros. Por eso es tan relevante el mensaje del Evangelio. Que Jesús, en un acto de obediencia, murió en la cruz por nosotros. Y cuando la muerte se creía vencedora, Él resucitó y nos dio vida. Entonces este mensaje hace algo en la vida de las personas. Las cambia. Las hace confiar en Dios y amarse unos a otros. Y si no pasa eso, es que no hubo una verdadera conversión. Yo digo, dice, ¿por qué respira? La consecuencia de que vives, ¿no? Tú no tienes por qué pensar, tengo que respirar, sino, vamos, o sea, respiras de forma automática. ¿Por qué? Porque vives. Y si dejas de respirar, es que estás muerto. ¿Es verdad? Ni siquiera en coma dejas de respirar. Dejas de respirar, ya tu corazón se para y se acabó todo. Lo mismo pasa con los cristianos. Si tú eres cristiano, pues va a haber unas consecuencias. Vas a respirar como cristiano. Si estás muertos, no respiras. Y por más que te dices cristianos, que va a la iglesia, que hace 1000 cosas, que tú vas a cumplir con la religión, cumplir con muchas cosas, y lo que sea, si no respiras, cristianamente hablando, espiritualmente, es que sigues estando muertos. ¿Entendés eso? Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero si yo he nacido, ¿no ves que estoy vivo delante de ti? No, tienes que nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Y por eso nosotros es muy importante que entendamos esto, que si no hay nacimiento, no hay vida. Y hay gente que se empeña a decir que son cristianos, pero no tienen vida, porque todo lo que la palabra de Dios les está diciendo les resbala como patos. ¿No saben los patos? ¿Cómo son?
Va encima del agua así, y le cae lluvia encima y todo eso, pero nunca se mojan dentro, ¿no? ¿Verdad? A veces me digo, yo estoy predicando todos los domingos, yo no sé quién se moja aquí. ¿Verdad? Sí, a veces algo se les resbala, ¿no? Y todo lo que dice la palabra de Dios a nosotros a veces nos resbala y no tiene consecuencia ninguna, ¿sabes? Entonces le echamos la culpa al pastor, que mal lo dijo, yo qué sé, cualquier cosa. Y entonces el pastor tiene que hacer gimnasia de payaso para que la gente le haga caso, yo qué sé, y hacer muchas cosas. Pero estamos dispuestos realmente a dejar que la palabra nos toque, ¿de verdad? ¿Ah? Estamos dispuestos a oír lo que Dios nos dice en su palabra, es decir, yo voy a prestar atención a lo que me dice. ¿Y cuál es el mensaje? No, sabes que Dios nos amó, que en medio de nuestro pecado tan aborrecible para Él nos amó. Y que sabiendo que estábamos muertos y que íbamos al infierno, mandó a Jesús. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Que Jesús en un acto de obediencia murió en una cruz por nosotros. Y cuando la muerte se creía vencedora, Él resucitó y nos dio vida. Entonces este mensaje hace algo en la vida de las personas. Las cambia, las hace confiar en Dios y amarse unos a otros. ¿Has experimentado eso en tu vida? ¿De verdad? ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Tú sabes una cosa que es interesante? Porque yo hasta los 20 años he oído esto. Que yo era como este pato que me resbalaba todo. Y durante 20 años he oído eso y todos los domingos caía del cielo la bendición de Dios. Y no me alcanzaba nunca porque estaban mis plumas bien hechas, bien puestas. Me protegía, ¿no? Blindado, como dice, blindado a la palabra de Dios. No estaba en contra, pero no entraba. ¿No pensé que a veces somos así? ¿Eh? No estaba en contra, pero hasta los 20 años, hasta yo predicaba, fíjate. Le decía a la gente que tiene que convertirse, pero yo no había recibido. ¿Ah? Hasta que el día que realmente tocó mi vida, entonces ya fue otra cosa. Porque la vida entró en mí. Y sé que el perdón de Cristo ha sido total y sigue siendo total. Amén. Amén. Y eso es extraordinario. Entonces te pregunto, ¿tú has experimentado eso en tu vida? No, sí, he ido a la iglesia, sí, bueno, yo voy, no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú sabes que estás muerto todavía? Que vas caminando por la vida, hacer muchas cosas, pero estás muerto. Porque la vida de Cristo todavía no entró en ti, porque tú no has recibido a Cristo en tu corazón de verdad. No, pero soy buena persona. Sí, ya sé que tú eres buena persona, pero la buena persona está lleno de infierno de buena persona. Fíjate. Sí. Y el cielo también a malas personas, pero convertidos y creen en el perdón de Cristo, porque realmente el hecho de entrar en el cielo o en el infierno no tiene que ver con si somos buenos o malos. Tiene que ver si hemos recibido el perdón de Cristo sobre nosotros. ¿Ok? Entonces por eso puedo decir estas cosas, ¿no? Así que la vida de Cristo, el nuevo nacimiento en nosotros tiene sus consecuencias y lleva fruto. Por eso dice así, después el texto que hemos leído hace un momento, y lleva fruto y crece también en vosotros. Es decir, que es una cosa ya gradual. ¿Estamos de acuerdo? Hemos recibido la salvación, somos santos, estamos en Cristo Jesús, pero ahora los frutos van a venir. Las consecuencias de esta salvación van a venir, que lo llamamos la santidad, ¿verdad? Y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios, en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, lo que lo estaba diciendo, ¿verdad? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué bonito, ¿no? La vida de Cristo da frutos. El nuevo nacimiento da fruto. Y eso desde que hemos oído y conocido la gracia y el perdón dado por Jesús en virtud de su muerte en la cruz. Dice ahí, hechos santos por pura gracia, declarado justo, y eso no por mis propios méritos, sino por pura gracia divina. Y seguimos entonces, dice así, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y de pedir qué? Que seamos llenos Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ah? Qué interesante este versículo también, ¿no? Pablo va a orar ahora, no para que se conviertan, porque sabe que Cristo está en ellos, ¿no? Dios va a orar para que la gente que le escuche pueda realmente ser inteligente, ser sabio y descubrir cuál es la voluntad de Dios para ellos. ¿Estás trabajando en ello? ¿Eh? Que puedas descubrir cada día cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Y dónde la vas a encontrar? La vas a encontrar en comunión con Él y con su palabra. ¿Verdad? En comunión con Él y su palabra. Y muchos se han convertido y digan porque se han parado ahí. ¿Por qué? Porque han descubierto que Dios les decía, no hagas eso porque te vas a destruir. Y han desobedecido y siguen desobedeciendo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y hay muchos cristianos que no avanzan, que no crecen, que no son transformados porque andan en desobediencia. Porque Dios les dice, eso es lo que hay, es lo que tienes que hacer, es lo que quiero, es mi voluntad. Dice ahí, mi voluntad, está escrito, está marcado. Y ahora tú decides si vas a hacerlo o no. Y ahí vamos a ver si somos sabios e inteligentes, espiritualmente hablando, para obedecer a lo que Dios nos dice. Y eso es un reto continuo en nuestras vidas, ¿no creéis? Es un reto. Entonces Pablo ora no para que cambien de vida y que sean mejor cristianos, dice no, que descubran cuál es la voluntad, porque es la voluntad de Dios que va a empezar a trabajar en nosotros por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a empezar a decir, mira, lo que estás haciendo no está bien, te voy a ayudar a cambiar, a hacer otra cosa, a vivir de otra manera, a vivir de forma correcta. Y el Espíritu de Dios va a trabajar. ¿Por qué? Porque vas a descubrir tú, a través de la palabra de Dios, lo que Dios te dice. ¿Cuál es su voluntad? Y cuando tú sabes cuál es tu voluntad, solo decides tú si la vas a seguir o no. ¿Estamos? Y siempre Dios nos deja libre, pero así hay consecuencias. Y vamos a dar fruto o no dar fruto. Así es, ¿no? Así que Epafras me contó sobre vuestro amor en el Espíritu, me llena de gozo, dice Pablo, por eso oro sin cesar, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Me parece que el domingo pasado hablamos sobre ello, ¿no? ¿Recordáis lo que hemos dicho el domingo pasado, ¿no? No te amoldes a la forma de pensar de la gente que te quieren formar y tienen que hacer de tu vida lo que ellos creen. La forma del mundo. Somete tu voluntad, tu pensamiento a la voluntad de Dios. Por consiguiente, busca en la Biblia cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de verdad? Y que tú puedes decir, escrito está, marcado está, y pienso yo ahora de esta manera, no como el mundo piensa. ¿Hemos entendido eso? Y por eso que Pablo dice lo mismo otra vez, ¿no? Someter nuestro pensamiento, nuestra voluntad a lo que Dios dice, redescubrir lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ver si seguimos, digamos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea, si yo voy a conocer la voluntad de Dios, es para que yo ande en ello, ¿no? Es así, ¿no? El propósito de Dios te revela a mí y dice, mira, así quiero que tú hagas. Ámanse a los unos a los otros. Entonces, yo tengo que andar en esto. En su voluntad. Dice ahí, para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo. ¿Y cómo va a agradarle si no voy a cumplir su voluntad? Lo agradaré desde el momento que cumplo lo que me pide de hacer. ¿Sí o no? Así de simple, ¿no? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Dice, bueno, ya entendemos qué significa esta buena obra. Y creciendo también en el conocimiento de Dios. Porque más conocemos a Dios,
más sabemos cuál es su voluntad para nosotros, más descubrimos cuál es su voluntad, y su voluntad, como también es perfecto en todo, nos hará vivir de forma plena y extraordinaria, ¿no? Lleno del poder, conforme a la potencia de su gloria. Sabemos que es el Espíritu Santo que nos ayudará a ello, caminará con nosotros, nos ayudará a dejar ciertas cosas en nuestras vidas y a hacer otras cosas en nuestras vidas, porque eso es andar, eso es caminar en el camino del Señor. Es todo un programa que nos dice Pablo ahí, ¿no? En un par de versículos, es tremendo, ¿no? Descubrir lo que Dios quiere es algo, pero andar en lo que dice Dios es otra cosa. Andar significa vivir día a día en conducta que es digno del Señor. Tú puedes preguntarte a ti mismo esta mañana, yo estoy caminando día a día de forma digna del Señor, que dignifica al Señor. Eso es tremendo, ¿no? Porque siempre hay algo que nos reprocha, ¿no? Y tal. Si decimos que no somos, que estamos sin pecado, estamos mintiendo, dice Santiago, ¿verdad? Pero tenemos un abogado frente al Señor que nos perdona siempre. Eso es. Sé que más tiene que ver esto con el deseo de si yo deseo realmente cada día vivir de manera digna delante del Señor. Y eso es tremendo, ¿no? Dios no nos deja solos en la tarea de andar de una manera digna de Él. Su Espíritu nos conduce, nos reprende, nos corrige, nos da la fuerza de arrepentirnos de nuestros errores y nos confirma una vez más el amor incondicional de Dios sobre nosotros. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe? Dar fruto es el resultado del conocimiento. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar fruto glorifica al Padre. ¿De acuerdo? Si decimos, yo quiero vivir de manera digna que glorifique al Padre, entonces tengo que llevar fruto. Dice, para andar de manera digna, que glorifica a Dios, es llevar fruto de justicia. Eso no se hace realidad por esfuerzo propio, sino por el conocimiento de la palabra. Y conocer lo que Dios le agrada y le desagrada. Y pedir al Espíritu Santo ser fortalecido por todo poder para andar en justicia. Tener el poder de cambiar literalmente, de empezar a andar de forma justa. Otra traducción dice así, vamos a ver, dice, así podrán agradar y honrar al Señor en todo. En Gálatas 10:11 dice, harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Además, estarán llenos del grande y glorioso poder divino para preservar y a pesar de las circunstancias adversas. Es decir, el Espíritu Santo nos va a ayudar realmente en ese proceso de dar fruto. Y eso es extraordinario porque una vez más no estamos solos en esta tarea, sino Dios nos acompaña. Y Pablo concluye su pensamiento para esta mañana resumiendo esta primera parte con una simple oración, pero tan poderosa también. El versículo 12 a 14 dice así, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Otra vez se refiere a la herencia, ¿no? Y en el futuro, lo que nombró antes, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. ¿Qué evangelio más directo y más poderoso, ¿no? Dar gracias a Dios que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos. Dios Padre nos hizo sus hijos por salvación de Jesús. Apto no por nuestras propias fuerzas u obras, sino por la obra realizada ya por Cristo. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas tenían poder, dominio sobre nosotros por nuestros pecados. Éramos sujetos de un reino diabólico. Y yo iba a la iglesia todos los fines de semana y alababa al Señor y lo que sea y todo eso, pero pertenecía al mundo de las tinieblas.
a su reino. No era del reino de Dios. A ver si me entendés eso. A veces pensamos que todo va bien, todo está bien. Yo pregunto, ¿tú perteneces al reino del diablo o del Dios? Obviamente no soy yo, del diablo no. Y sin embargo dice ahí el reino de las tinieblas. Hasta que no hayamos doblado rodillas delante de Cristo de forma personal, profundo en nuestro corazón y le hayamos dicho, Señor, te pido perdón, inmediatamente, el perdón de Cristo viene sobre nosotros. Solo hay que recibirlo. Solo hay que decir eso. Entonces si es así, lo recibo. Y dice ahí, paso del reino de las tinieblas y me hago miembro de su reino celestial. Yo creo perfectamente su perdón y esta mañana te voy a pedir, ¿tú estás dispuesto a declarar esto? Pues ponte de pie y dices, yo declaro que soy perdonado.